Tenemos el caso de una persona que recibe el shock de un taser en la mano y la corriente pasa por su cuerpo, que se modela como 4 cilindros de los distintos tejidos, y sale por su pie, que actúa como cable a tierra. Aquí tenemos los volúmenes y sabiendo que cada volumen es la sección por la altura, obtenemos las secciones, que junto con las resistividades nos van a servir para sacar la resistencia, que se calcula mediante esta fórmula. Cabe destacar que el tejido de mayor resistencia es el hueso, ya que es el que más se opone al paso de la electricidad. Finalmente tenemos que la suma de la resistencia en paralelo es la resistencia total del cuerpo, que vendría siendo 168 ohm aproximadamente. Pasamos al caso de la sangre, que está compuesta por iones, donde cada uno tiene su propia conductividad. Los que más aportan a la conductividad total de la sangre son los iones de hidroxilo y los protones. Hay que calcular la conductividad, que se calcula como el sumatorio de las conductividades por la concentración de cada ion particular, y a partir de esto podemos calcular la resistividad, que es el inverso, y luego la resistencia total de la sangre, que vendrían siendo 515 ohms. Luego pasamos al rol de la piel, que es una de las estructuras que más se opone al paso de la electricidad, para lo cual calcularemos su comportamiento con y sin daño. Necesitamos todos estos datos primero, y luego calculamos primero, en el caso sin daño, la resistencia de las manos, la resistencia de los pies, lo sumamos a la resistencia del cuerpo mediante esta fórmula y obtenemos la resistencia total sin daño. Hacemos exactamente lo mismo en el caso con daño y obtenemos la resistencia total con daño, que vendría siendo mucho menor que la resistencia total sin daño, dado que la corriente hace que se pierda la continuidad tisular de la piel, lo cual hace que la resistencia descienda notablemente. Luego, en el caso de golpe eléctrico, hay que tener en cuenta los datos calculados anteriormente y el voltaje de un taser promedio. Aplicamos la ley de Ohm y obtenemos la corriente con y sin daño. La corriente con daño es mucho mayor, dado que la resistencia es menor. También hay que calcular la caída de potencial del contacto con las manos, pies y con el cuerpo, con y sin daño respectivamente. En todos los casos con daño es mucho mayor, dado que también es mayor la corriente que pasa por ahí. Pasamos al efecto sobre el corazón, que actúa como un dipolo eléctrico que va rotando constantemente. Calculamos este dipolo mediante esta fórmula y también podemos calcular las cargas en el corazón y el número de cargas. Finalmente calculamos el potencial máximo del corazón, que es la máxima cantidad de voltaje que el corazón va a soportar antes de sufrir un paro cardiorrespiratorio. En este caso este valor medio muy bajo, entonces cuando es comparado con el potencial con y sin daño en el corazón, cualquiera de estos dos datos va a generar un daño. En la práctica esto se traduce a que esta persona con ese potencial tendría un paro frente al más mínimo estímulo eléctrico, por ejemplo la estática de la ropa. Y luego en el efecto sobre las neuronas tenemos que las neuronas poseen distintos iones con distintas cargas dentro y fuera del axón. Teniendo las cargas de estos iones y sus concentraciones, podemos calcular la concentración simple exterior e interior, que nos van a servir para calcular el potencial de NERV, que debe ser comparado con la caída de voltaje en el axón sin y con daño. Aquí este dato me dio muy pequeño, por lo cual la caída de voltaje de axón con daño no generaría daño comparándose con el potencial de NERV, lo cual significa que no se alteraría la fisiología normal de las neuronas y por lo tanto seguiría su funcionamiento normal.